Bueno, pues gracias otra vez a los que lleváis ya un rato aquí y bienvenidos a los que habéis llegado nuevos. Os presento a Tomás Ramos, que estudió física en la Universidad de Concepción, en Chile, y allí obtuvo el grado de máster con una tesis sobre electrodinámica clásica en medios materiales, y luego viajó a Innsbruck, en Austria, para realizar estudios doctorales en óptica cuántica y en física atómica. Su tesis, finalizada en el 2016, fue guiada por el profesor Peter Zoller, uno de los padres de la computación cuántica, debido a sus trabajos teóricos fundamentales junto a Ignacio Cirac. En la actualidad, Tomás cuenta con una beca Marie Curie e investiga en nuestro instituto, el Instituto de Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su línea principal son las tecnologías cuánticas y la interacción cuántica entre la luz y la materia. Os dejo con Tomás Ramos, que os va a hablar del poder de la luz. Muchas gracias, Natalia, por la introducción. Y contento de estar aquí en el CSIC, primera vez que participo en la Semana de la Ciencia, así que esperemos que salga bien. La idea de la charla es, hablar del poder de la luz, me refiero a la importancia de la vida cotidiana que tiene la luz, cosas que nos damos cuenta que en realidad hacemos con la luz, por ejemplo, y también entender un poco más allá qué es la luz, cómo se forma, cómo se genera, cómo se recibe, cómo se transmite, todas esas cosas, ir un poquito más en detalle, pero todo sin ecuaciones ni nada, con más que nada video y cosas así interactivas. Pero para comenzar, simplemente decir que en el universo, en su gran mayoría, es vacío y oscuro, ¿cierto? Si apagamos aquí la luz o lo que sea, no vemos nada, y el afuera del universo también. A no ser por las estrellas que están en el universo, ¿cierto? Que emiten luz. Y por eso sabemos que están ahí, porque emiten una señal que nos llega a nosotros. Y aquí desde la Tierra lo vemos así, en un cielo estrellado. No, en Madrid no se ve tan así, pero si nos vamos un poco más lejos, ¿cierto? Se ve parecido. Y ahí vemos la cantidad de estrellas que hay, pero eso porque estamos dentro de una galaxia. Pero si nos vamos fuera de la galaxia, se vería muy, muy vacío. Muy vacío. Y, acercándonos más, la estrella más cercana a nosotros es el Sol. Esto está a 150 millones de kilómetros de nosotros, de la Tierra, de aquí. Y el Sol es 109 veces más grande que la Tierra en diámetro. O sea, es gigante. O sea, más que el Sol es nuestro, nosotros somos del Sol, eso se podría decir. Y bueno, en nuestro vecindario aquí tenemos los otros planetas, ¿cierto? Que son algunos más grandes que la Tierra, otros más pequeños. La distancia no está en escala, pero los tamaños sí. La distancia, si fuera a escala, no cabría aquí en la pantalla. Y el Sol, la importancia que tiene para nosotros, aparte que orbitamos en torno a él, es que la luz que nos envía transporta calor hacia la Tierra y eso trae la energía que permite la vida en la Tierra, en general. Esto hace que las plantas y la vegetación florezca, que crezca con la fotosíntesis, con el sol, la luz, que crezcan los animales que comen estos vegetales y que, también necesitan energía para moverse. Y nosotros mismos incluso también necesitamos esta luz, ¿cierto? Para poder ver, para poder, vivir nuestro alimento, y también nuestra ciudad necesita energía. También todo viene al final de la luz, incluso los combustibles fósiles, ¿cierto? El petróleo, todo viene de animales y vegetales muy antiguos que crecieron en la Tierra, que ya murieron y se fosilizaron, y de cierto modo la energía del Sol está convertida en energía química en los enlaces de estos elementos químicos como el petróleo o no sé. Entonces vamos a ver, he hablado hasta ahora de una fuente natural de luz como el Sol, pero podemos ser fuentes artificiales de luz, ¿cierto? Aquí vemos nuestros antepasados más antiguos, ¿cierto? Hace más de 1 millón de años ya conocían cómo manipular el fuego, por ejemplo. Quizás cayó un rayo, en la Tierra y salió fuego, y ahí se dieron cuenta que quizás con un palo podían llevarlo a otro lugar, y empezaron a manipular el fuego. Y luego ya a frotar palitos y con eso crear el fuego cuando ellos quisieran y con eso generar luz por combustión, por ejemplo. Y esto es una cosa muy antigua, pero hasta el día de hoy todavía lo hacemos, por ejemplo, en una fogata que nos estaba con una guitarra cantando algo, una barbacoa, porque hasta el día de hoy usamos esa tecnología. Luego ya avanzando en el tiempo, la primera un poco más refinada, una fuente de luz, ¿cierto? Fue una antorcha que ya los egipcios, usando un combustible que es como grasa animal, ya podían ponerlo en un palo, por ejemplo, y con eso ya mover la luz de una manera más fina sin tener que, mover una fogata es difícil, ¿cierto? Y después ya con el tiempo los romanos ya hacían lámparas de aceite que ponían cierto combustible, era el aceite dentro de un metal, y con eso ya podían iluminar sus habitaciones. Y ya en la Edad Media, ¿cierto? Las velas hechas de cera de abeja y cosas así, cada vez más, como más fino para poder iluminar y calentar menos, por decirlo así.
Ya ahora más moderno todavía con las fuentes de luz eléctrica, esa electricidad, ¿cierto? Se inventó aquí la bombilla, que sería un cierto metal que se le pasa corriente y ese metal se calienta y emite luz, que voy a explicar más adelante en los principios. Pero esto, por ejemplo, es 5% de luz y 95% de calor en realidad, es muy poco eficiente una bombilla. O sea, ilumina, pero se calienta mucho, ¿cierto? Si uno la toca, se quema si uno deja un tiempo. Han inventado hace menos tiempo los LED, ¿cierto? Que tienen un principio más complicado de explicar y son 3 veces más eficientes, se podría decir, como que emiten 3 veces más luz y menos calor. Entonces se calientan menos y se puede integrar, por ejemplo, en chip, como tengo aquí en el móvil. Ahora todas vienen, ¿cierto? Con estas luces, por ejemplo aquí, pero todos tenemos. Eso es porque se puede integrar aquí en el chip y no emite mucho calor, no hace que caliente tanto el móvil. Y ya también una luz diferente a las demás, pero también es muy importante, que se inventó en el siglo pasado, el láser, que, bueno, lo que tengo aquí en rojo y aquí más potente en verde, ¿cierto? Es mucho más potente, que es una luz muy pura y concentrada y sirve para direccionarla y tiene aplicaciones muy importantes en la vida cotidiana que te voy a comentar al final. Entonces eso es como la evolución de las fuentes de luz hasta ahora. Pero quería hablar más de qué es la luz, qué es esto que estamos hablando de luz y cómo se genera, ¿cierto? Bueno, la respuesta directa es una onda que tiene un origen eléctrico, se puede decir, más o menos así a grandes rasgos. Entonces, ok, pero ¿qué tipo de onda sería? Entonces, para explicar esto, me voy a concentrar en el Sol y considerar el Sol como un emisor de luz y nosotros en la Tierra aquí, con las manos, ¿cierto? Como recibiendo la luz del Sol, sentimos calor. ¿Cómo se produce ese transporte de energía? Y lo que ocurre en el Sol está formado por átomos, ¿cierto? Es mayor cantidad de átomos de hidrógeno. Y esos átomos de hidrógeno tienen cargas positivas y negativas, que es lo que están dibujados aquí. O sea, el protón positivo y el electrón negativo. Y se mueven dentro del Sol. Y todo esta, digamos, como gran gas de átomos está contenido por la gravedad. O sea, la gravedad tiende a apretarlo, mantenerlo junto. Y la gravedad, por si fuera por ella, que sería apretar lo más posible que pueda la materia, porque es atractiva. Entonces, al hacer eso, las moléculas los átomos de hidrógeno, ¿cierto? Se mueven muy rápido y al moverse emiten la luz. Eso es lo que pasa. Y esa luz es una onda que viaja por el vacío. Ahora voy a explicar un poco en detalle qué es lo que es la onda y cómo una onda puede viajar por el vacío. Pero eso es lo que ocurre y viaja por el vacío, va del Sol y llega hasta la Tierra, nuestras manos, ¿cierto? Y nuestras manos, también nuestros tejidos, están formados por células por otras cargas. Y estas cargas reciben la luz y se mueven nuevamente como respuesta a esa luz y eso sentimos como calor. Ese sería como el proceso de cómo la luz se genera y llega a nosotros. Entonces ahora voy a ir por partes un poco más en detalle. Voy a explicar primero las propiedades de una onda normal mecánica, ¿cierto? Que necesita un medio. Luego voy a hablar de la onda que no necesita un medio, como la luz. Y hablar un poquito más de detalle de esta parte eléctrica, de cómo se mueven las cargas para generar la luz, distintas fuentes de luz, propiedades y cosas así, eso ir de a poco. Eso sería la idea de la charla. Y luego al final terminar con aplicaciones. Entonces comenzamos. ¿Qué es una onda mecánica? Una onda mecánica, bueno, el ejemplo súper claro es en el agua. Por ejemplo, un estanque de agua, la superficie del agua tranquilita, pero en el centro cae una piedra, por ejemplo, y produce una perturbación en el agua. Y esas moléculas que están aquí en el agua, justo alrededor de la piedra, se hunden un poco y luego suben, porque tratan de restaurar su posición de equilibrio, y eso empuja a la molécula que está al lado, y al final se propaga la onda. ¿Ok? Y si lo vemos de lado, entonces una onda es una propagación por un medio, y el medio aquí sería el agua. Pero algo importante es que si nos fijamos, por ejemplo, en una molécula de agua, si miramos de lado el agua, vemos que la molécula se mueve en un círculo, pero se mantiene más o menos en su posición, no se mueve mucho más allá, sino que se mueve en torno a su posición de equilibrio, se podría decir aquí. Entonces, lo importante de una onda es que no se mueve el agua completa al medio, sino que se mueve la energía a través del medio. Y lo que lo componen se mueve solo un poquito, oscila un poquito. Eso sería una onda mecánica. Otro ejemplo es la onda en el estadio, ¿cierto? Las personas así, el medio sería las personas mismas, se levantan y luego el que está al lado siente como que va acercando al otro, sube y baja y las personas se quedan en su lugar, o sea, la onda es lo que se mueve. ¿Ok? Entonces ahora para explicar las propiedades más básicas de una onda, quería usar la cuerda, de hecho, por eso traje la cuerda, no para ahorcarnos, sino que para mostrar las propiedades simples de una cuerda, y si alguien quería ser voluntario, solamente sujetar la cuerda. ¿Quién quiere hacerlo? O si no, Natalia, el que quiera. ¿Nadie quiere? Es solamente sujetarlo. Aquí.
Voy para allá, ¿no? Ah, bueno, mejor. Vale, entonces. Eso sí, lo que esté lo más lejos. Mientras más lejos, mejor. Ahí. Eso dejamos tenso. Ok, entonces sería, el medio ahora sería la cuerda, ¿cierto? Ahora está en su posición de equilibrio que está tensa. Y ahora, por ejemplo, para generar una onda, tuve que moverlo con mi mano como está en el dibujo. Yo genero la onda así y con eso desplazo las moléculas que están aquí y se va hacia allá, ¿cierto? Tiene que soltar fuerte. Ok, entonces la amplitud de la onda es cuánto se desplaza de su posición de equilibrio al máximo. Por ejemplo, si quiero hacer una amplitud alta, lo puedo hacer así. O si quiero hacer una más baja, lo puedo hacer así. O sea, la amplitud va a depender de cómo yo genero la onda o cómo el que genera la onda. Luego, la longitud de onda es qué tan largo es una oscilación en la onda. Por ejemplo, puedo hacer una longitud, pero si la hago bien rápido, por ejemplo, puedo hacerla así, corta, y puedo hacer una longitud de onda larga. Así. ¿Cierto? Y la frecuencia va a ser el número de estas oscilaciones por segundo. ¿Okay? Mientras más rápido lo mueva, obviamente va a ser mayor va a ser la frecuencia así. Y lo importante es que la velocidad de propagación de esta onda es fija por el material. Por ejemplo, yo elegí esta cuerda gorda para que la onda sea lenta y podamos ver cómo se mueve. Si yo elegí una cuerda de una guitarra, por ejemplo, sería muy rápida y no alcanzaríamos a ver esta... Esa es la gracia porque es gorda. Pero es fija. O sea, por ejemplo, si yo aumento la frecuencia así, la longitud de onda disminuye. Si aumento la longitud de onda, disminuye la frecuencia porque la velocidad de propagación es fija. ¿Cierto? Si el producto tiene que ser igual a la velocidad de propagación. Si quiero cambiarla, tenía que cambiar el material. Eso sería... Gracias. Para demostrar la... Y va a poder justificar la compra de la cuerda. Y bueno, eso sería... ok, entonces ya vimos menos qué es lo que es una onda mecánica y cuáles son sus propiedades más importantes. Entonces ahora voy a tratar de ir un poco más a fondo. Si dije que la luz es una onda, ¿cómo puede ser una onda? ¿Cuál es el medio para la luz ahora? Entonces volvemos al Sol con sus cargas que están aquí. Pero dijimos que se agitan por temperatura y emiten luz. ¿Cuál es el medio ahora de la luz? ¿Ok? Y para entender cuál es el medio, eso va a ser un poquito más abstracto, tengo que hablar del campo eléctrico. Y por eso tengo aquí esta división, porque de aquí para allá va a ser como la parte un poco más abstracta del mundo de la física, por decirlo así, y de aquí para acá va a ser como qué ocurre en el Sol, se podría decir. Entonces va a ser como una analogía. ¿Ok? Lo primero del campo eléctrico es que decimos que toda partícula que tenga una carga produce un campo eléctrico en su entorno, o sea, tiene una influencia en su entorno. ¿Ok? Por ejemplo, yo selecciono, solamente voy a concentrar en esa carga positiva. Entonces, el campo eléctrico que produce en su entorno lo dibujamos así como por flecha, que significa que mientras más guardas la flecha, más importante es su influencia, como el campo es más intenso. Y si vamos más lejos, cada vez la flecha es más delgadita, significa que tiene menos influencia en su entorno. ¿Ok? Pero hasta ahora el entorno está vacío, entonces no influye a nada. O sea, está ahí el campo, pero no influye a nada. No hay otra carga que le pueda hacer una fuerza. Entonces ahora me voy a concentrar en estas dos cargas positivas, ¿cierto? La carga de aquí está a la izquierda arriba y la otra de aquí está a la derecha arriba, más lejos que la otra. Entonces aquí vemos que esta otra carga que está aquí, al estar en el campo de la otra, siente una fuerza eléctrica de repulsión, porque las ambas cargas son positivas, por estar en ese punto. Y la flecha indica como la fuerza y la dirección. Y la que está aquí también recibe una fuerza de repulsión, pero más pequeñita porque está más lejos. Su influencia es menor. Esto sería como en Star Wars, ¿cierto? Con el maestro Yoda que hace así la fuerza y empuja sin que lo toquen, ¿cierto? Ya, esto en realidad que parece ciencia ficción, en realidad ocurre en las cargas a nivel microscopio especialmente, pero también en todas las cargas grandes también. O sea, eso según la física obviamente, según nuestro modelo. Y bueno, ahora esta otra carga que es negativa, que está bien cercana a esta, va a tener una atracción muy grande porque está muy cerca y va a ser hacia adentro porque tiene carga opuesta. ¿Ok? Entonces está en el campo, ahora tiene una carga opuesta. Y el mismo análisis lo puedo hacer ahora con una carga negativa, que sería por ejemplo esta. Esta la pongo en el centro y su campo eléctrico de entorno es hacia adentro ahora, porque es atractivo, porque tiene carga negativa. Entonces también las flechas más gordas son cerca y se ponen cada vez más débiles a medida que se aumenta la distancia a ella. Entonces veo cuál es la influencia de esta carga respecto de estas otras dos positivas. Y la atracción, porque tienen carga opuesta, la que está más cercana, que sería esta, aquí, ¿cierto? Una fuerza de atracción, y la otra también, pero más pequeña.
Entonces, eso mismo lo puede hacer con todas las cargas, obviamente, y es un enredo grande, pero se puede simplificar esto y siempre notar que las dos cargas positivas que forman dentro de un átomo son las que más se atraen entre ellas porque están más cerca, las demás no influyen mucho porque están más lejos. ¿Ok? Entonces me concentro solo en estas dos, o sea, en pares, y veo que si esta sola produce un campo eléctrico que es hacia afuera y esta sola produce un campo eléctrico que es hacia adentro. Pero cuando las pongo juntas, el campo de la suma tiene esta forma que se llama un dipolo eléctrico, que es que como que las líneas de fuerza de campo se unen aquí. Y de aquí a aquí va como derechito, pero si veo acá afuera, sigue como si fuera hacia afuera, como si estuviera sola, de aquí hacia adentro como si estuviera sola, pero al medio se unen. Eso es un dipolo eléctrico. ¿Ok? Y cada átomo en el Sol, se puede decir, en el gas de hidrógeno, es un pequeño dipolo, se podría pensar así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando se mueven las cargas en el Sol, el dipolo se mueve también, y eso mueve las líneas de campo, que no se pueden ver, ¿ok? Las mueve, como si yo estuviera moviendo la cuerda, o como si tirara una piedra en el agua. Se produce una perturbación en el campo, en este caso el campo eléctrico. Y esta perturbación, ahora estoy graficando el campo eléctrico, se propaga por el espacio. Entonces esto es el campo eléctrico en el espacio. Y esa es la onda, la luz, que es una onda del campo electromagnético, que también entra en la parte magnética que no lo he comentado, y se propaga por el espacio. Entonces, estas son las ondas, en la parte, por ejemplo, la parte de campo alto sería verde y campo bajo morado, y se propaga. ¿Ok? Y en el centro está el emisor. ¿Qué sería? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé que esto es real? Porque podría inventar lo que está entre medio del campo. Entonces, una manera de ver que este efecto ocurre es que el emisor, ¿cierto? Se mueve, emite la onda y luego viaja un tiempo, y cuando le llega al receptor que está aquí, que otras cargas, se va a mover de acorde a lo que emitió el otro. Entonces esa es la manera de comunicarnos con esta onda, que sería la luz, una onda electromagnética. ¿Ok? Y ahora voy a hacer un poco la analogía entre la onda electromagnética, sin ponernos epilépticos con este color, y la onda del agua. Entonces aquí, por ejemplo, la onda electromagnética va por el vacío, necesita un medio, porque en sí misma es el campo que está por todo el espacio, digamos, el universo, y la onda mecánica necesita un medio que es el agua, ¿cierto? Pero ambas tienen una longitud de onda. Por ejemplo, aquí la longitud de onda es la distancia entre dos mínimos que va por el agua, y aquí la longitud de onda es la distancia entre dos crestas, digamos, de la fuente de onda, dos moradas, por ejemplo. Y lo mismo que aquí con la onda, esa es la longitud de onda. Con la diferencia que en la luz, la longitud de onda, dependiendo de cómo genere, digamos, cómo se mueven estas cargas aquí, va a generar una longitud de onda diferente, y eso va a ser el color. Por ejemplo, si vemos más rojo, más verde, más rojo significa que la longitud de onda es mayor de la luz, y más hacia el violeta es más corta la longitud de onda. Y eso es solamente lo que cambia los colores, la longitud de onda de cómo oscilan los dipolos. Bueno, no solo dipolos, o sea, más cosas. Tengo un ejemplo simple de un dipolo, pero muchas cargas que se mueven, aceleran, pueden generar esta radiación. Y bueno, yo podría haberme inventado todo esto, a pesar de que se mueven las cargas, pero porque decía, solo teórico, no sé qué, pero el punto es que esta teoría sirve para crear dispositivos de comunicación, por ejemplo, antenas. O sea, yo podría decir, no, me inventé lo del campo, pero en realidad, bueno, me lo inventé, pero me sirve para crear un nuevo instrumento que no existía antes, al menos es útil, por ejemplo, podría decir. Entonces, ¿cómo funcionaría una antena? Yo quiero mostrar que la antena funciona de la misma manera, o sea, el principio es el mismo. Que tengo dos cables aquí conectados a una fuente de corriente, ¿ok? Entonces la fuente, por ejemplo, mueve la corriente así y hace que se acumulen las cargas positivas a un extremo del cable y las negativas al otro. ¿Ok? Entonces ahora lo que hago es, esta corriente, hago que sea una corriente alterna. Dice que cambie la corriente de positivo a negativo, se cambia la dirección de la corriente. Entonces, por ejemplo, cuando pasa de positivo a negativo la corriente, lo que hace es que invierto la dirección de aquí y las cargas negativas con positivas se invierten de orden. Y de esa manera, al invertirlo muchas veces, hago que el dipolo también oscile y con eso creo una perturbación del campo electromagnético y se propaga la onda. Y aquí esa sería una antena, la antena emisora. Por ejemplo, si fuera una antena de radio, aquí tendría que poner mi radio a la salida y con eso la antena de aquí podría detectar ese campo y las cargas que están en la antena, y eso codificarlo luego como sonido, ¿cierto? En la radio. Y la frecuencia típica para hacer una onda de radio, necesito que esta corriente alterna tenga una frecuencia de 100 MHz, o sea, que haga
100 millones de oscilaciones por segundo, esa corriente, mucho, y ahí genera una longitud de onda, una onda con longitud de onda de 3 metros. Eso sería una onda de radio. Y, por ejemplo, algo más moderno, ya con el internet 5G, que está de moda, que es lo último que salió, ya necesitaría una frecuencia de 5 GHz, por eso se llama 5G, pero el principio sería muy parecido y la longitud de onda ya sería más pequeña de 6 centímetros. Pero aún así, esos 6 centímetros que sería así, estamos rodeados de esas ondas por todos lados, pero no las vemos, ¿cierto? Pero están aquí, nos están rodeando por todos lados esas señales. Y las podemos recibir con el móvil, por ejemplo. Y así. Entonces, en realidad, ahora quería hablar como del espectro completo de radiación electromagnética, que la luz es solamente una pequeña parte de un espectro mucho más grande. Como comenté antes, la luz le llamamos luz porque simplemente es la parte del espectro que el ojo humano puede detectarlo. Pero hay muchas otras longitudes de onda que existen y que sirven para otras cosas. Entonces yo quería, como he comentado antes, desde 10 metros o más hasta 1 metro lo llaman frecuencias de radio, que es lo que había comentado antes, una antena de radio, ¿cierto? Y la recibimos con la radio, o de televisión está en esta frecuencia. Entonces, por ejemplo, la típica antena aquí de televisión, esta la emite, la recibimos en casa con estas que están en los techos y la vemos en la televisión, ¿cierto? Entonces, esta va en esta frecuencia. Luego tenemos frecuencias de microondas que van desde el 1 metro hasta el 1 milímetro más o menos de su longitud de onda. Todavía se podría ver, sería como así, no sé. Y eso ya emiten el móvil, el wifi, satélites también van a estar, e incluso el horno microondas. O sea, por algo tiene el nombre de microondas, pero es lo mismo, funciona como un dipolo que va dando vueltas, o sea, cambiando la corriente dentro del horno, y eso hace girar la molécula de agua, y así calienta la comida, ¿cierto? Luego, ya, disminuyendo la longitud de onda de 1 milímetro a 1 micrómetro, un poquito menos, sería infrarrojo, que sería del tamaño hasta el tamaño de una bacteria, de un protozoo. Eso había visto. Y esto, el infrarrojo, esto ya sería básicamente calor. Es el calor, como le llamamos calor que se radia. ¿Y qué tipo de fuentes pueden hacer esto? Por ejemplo, un metal incandescente, cuando lo calentamos mucho, emite infrarrojo. Calor, una bombilla también emite mucho infrarrojo, no solo radiación visible, y nosotros mismos emitimos infrarrojo. Entonces quería mostrar este ejemplo. ¿Cómo saber que emitimos infrarrojo? Por ejemplo, aquí la persona tiene tapado su brazo con una bolsa negra, pero si tuviéramos un sensor que recibe infrarrojo, que se hemos visto por la televisión quizás, o en las películas de espías, aquí podemos ver, por ejemplo, que el brazo sí emite infrarrojo que atraviesa la bolsa, ¿cierto? Se puede ver con esa otra longitud de onda, que no se ve con la luz visible normal que saca la cámara de foto. Luego seguimos bajando la longitud de onda, llegamos a la luz visible, lo que había hablado antes, y aquí en la que estamos más acostumbrados, que sería el metal incandescente, igual emite visible, por eso lo podemos ver, ¿cierto? El rojo, la bombilla también, nosotros mismos no, el sol, la vela sí, y es la más típica que conocemos, la que estamos más acostumbrados. Luego ultravioleta sería ya bajando más la longitud de onda y ya llegamos desde del tamaño de una bacteria hasta el tamaño de una molécula. Entonces cuando ya se pone el tamaño de una molécula, ya nos puede hacer daño al ser humano, digamos, en la piel, porque ya puede interaccionar con las células de la piel y ya hacer modificaciones en nosotros mismos. Entonces, por eso ya se pone más peligrosa. Y el sol, por ejemplo, el 10% de su radiación es ultravioleta, por eso tenemos que protegernos, ¿cierto?, con crema solar. Soldadura al arco también emite ultravioleta, por eso necesitan esta máscara especial para la cara. Y es otro que vi, que por ejemplo la típica lamparita esta para ver si los billetes son verdaderos, también emite ultravioleta. O sea, aquí lo que se ve es violeta visible, pero aparte emite ultravioleta, y esa ultravioleta hace florecer una parte del billete si es real, si es verdadero, digamos. Entonces, si florece, ese es sensible a ultravioleta y podemos verlo. Luego, más pequeño todavía, están los rayos X, que irían como de longitud de onda desde una molécula hasta un átomo, un poco menos. ¿Ya? Estamos hablando de 10 a lo menos 10 metros, o sea, 10.000 millones de veces más pequeño que un metro de esto, que estamos acostumbrados. Y aquí ya, por ejemplo, la radiografía son en rayo X. ¿Y qué le pasa a esto? Que la longitud de onda es tan pequeña y que atraviesa ya la piel y rebotan los huesos. Entonces, sirve para ver la radiografía. También supernovas, que es la explosión de una estrella, eso igual emite rayo X. Y lo que puse aquí como un ejemplo es cuando lo que queda después de una explosión de una supernova, ¿cierto?, como una estrella de neutrones o hasta un agujero negro quizás, cuando se está comiendo otra estrella normal, también emite rayo X, y eso igual se ha visto. O sea, una fuente de rayo X. Rayos gamma, que son ya los más energéticos, la menor longitud de onda, ya estamos llegando a la longitud de onda de un núcleo atómico.
¿ok? Y esto ya, los que emiten esta radiación son elementos radiactivos, ¿cierto? Que todos tenemos miedo, como por ejemplo la bomba nuclear con razón, pero también las centrales nucleares. Y claro, son las más energéticas y necesitan ya energía del núcleo atómico para poder emitirla. Y aquí puse otro ejemplo que es un brote de rayos gamma, que sería como la fuente más potente de luz que se conoce o sea, no de luz, de radiación que se conoce en el universo, que es parecido a la estrella de neutrones, pero dentro de una galaxia lejana, y es por un tiempo muy cortito, de menos de un segundo, que ¡pum!, sale así como un rayo potentísimo, que se pueden ver galaxias muy, muy, muy distantes, gracias a que es muy potente esta radiación, y luego ya se va y sigue emitiendo rayos X, ultravioleta y la demás radiación. Pero el rayo gamma es por un tiempo corto, un brote así muy potente. Eso existe, pero por suerte estamos muy lejos de ello, así que no tenemos que preocuparnos de eso todavía. Ok, de ahí ya hablé como de todo, como el zoológico de las distintas formas de longitud de onda de la luz, ¿cierto? Y ahora quería hablar de la propagación de la luz, de la velocidad de la luz. Ok, que, por ejemplo, cuando enviamos hacia al cielo, ¿cuánto se propaga, qué tan rápido se propaga esta onda? Y lo primero que quería decir es que, independiente de la longitud de onda, o sea, tanto ondas de radio, infrarrojo, gamma, todo el espectro, todos se mueven a la misma velocidad. Eso es lo primero. Por eso no son tan diferentes, de hecho, entre una antena y la luz del sol, la luz que vemos. ¿Y cuál es esta velocidad si se puede medir? Y la respuesta es que sí, la podemos medir, especialmente ahora con mucha precisión, que usando láser, que voy a explicar luego cómo funcionan, y relojes atómicos, se puede medir. Esto se puede medir tan bien que al final se usó como una definición para el tiempo. O sea, al revés, como que la luz se definió, esto es el número para definir el tiempo y la distancia, pero al principio se midió y es cercano a esto, que son 1080 millones de kilómetros por hora, o sea, un número gigante que ni siquiera nos imaginamos. Pero para tener una idea, por ejemplo, busqué cuál es el avión más rápido que han inventado, y según lo que encontré en internet, el X-15, que han dado a 7200 kilómetros por hora, o sea, más de 6 veces la velocidad del sonido en el aire, y la luz es 150.000 veces más rápido que este avión, por ejemplo, o sea, para ver una idea de qué tan rápido es la luz en el vacío. Luego, esta es otra forma de verlo, que es que la velocidad de la luz puede dar 7,5 vueltas a la Tierra en un segundo. Eso sería un video que hizo alguien usando esta escala real, ¿cómo se vería? O sea, se vería de esa manera la luz de rápido andando alrededor de la Tierra. Digamos. O sea, se ve que es rápido, pero también se ve que no es infinita, o sea, no es instantánea, pero muy rápido. Después, ¿cuánto tardaría la luz en ir de la Tierra a la Luna y volver? Serían 2,5 segundos. Y se vería más o menos así. En tiempo real sería como así. Pum, pum, como jugar ping-pong lento. Así. Sería durante la Tierra y la Luna, o sea, 384.000 kilómetros. Y ya, un poco más lejos, de la Tierra al Sol, tardaría la luz 8,3 minutos. Más o menos. Y se tendría que recorrer 150 millones de kilómetros. Así como vemos, como he dicho antes, es muy rápida la luz, pero para la distancia gigantesca que hay en el universo, aún así, nos gustaría que fuera más rápido para poder ir a conocer los lugares más lejos. O sea, igual nos tardamos 8 minutos en llegar al Sol y, claro, la estrella más cercana a 4 años y cosas así. Si pudiésemos viajar a esa velocidad. Y ahora la pregunta, ¿hay algo en la naturaleza que puede ir más rápido que la luz? Si nos gustaría ir más rápido que eso, ¿se podría ir más rápido que la luz? Y para contestar eso, una idea, vuelvo a hacer la analogía con onda de la luz electromagnética y mecánica. O sea, mostraba antes que la onda electromagnética se produce por el movimiento de carga, no necesita un medio, ¿cierto? Y la onda mecánica sí necesita un medio. Entonces este medio está formado por partículas que tienen masa, como el agua, el aire, lo que sea. Y siempre si tiene masa, mientras más masa, más lento se va, o sea, más va a costar cambiarle su movimiento, ¿cierto? Más se va a resistir a cambiar su movimiento, más difícil va a ser moverlo y más lento va a ir. En cambio, en este caso, la luz, no hay materia que se mueve, es solo energía. Entonces, por eso puede ir más rápido que cualquier otra onda que tenga medio. O sea, algo que tenga materia ya va a ir necesariamente más bajo que la luz. Y aparte, Einstein, nuestro tío Einstein, ¿cierto? Fue el que se dio cuenta que la velocidad de la luz es el límite máximo de cualquier propagación de cualquier señal de información en el universo, ¿cierto? Y bueno, hizo toda la teoría de la relatividad basada en esto. Y es muy interesante, pero claro, se sale un poquito de la charla, pero eso es lo importante, que dijo que no hay nada que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz, porque no tiene masa cero. Y ese sería el límite del universo, o sea, nada puede ir más que eso, que está escrito en metros por segundo, pero más preciso. Pero es muy alto, pero no es infinito. Eso quería aumentar. Bueno, ahora eso hablé de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces ahora quería hablar de la velocidad de la luz en un medio, porque dije,
la velocidad de la luz, o nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, pero podría ir más lento. Entonces, el punto es que en un medio la luz va más lento que en el vacío, dependiendo qué tan denso sea el medio. Por ejemplo, aquí, creo que hemos visto que una bombilla dentro del agua se ve como si estuviera partida, ¿cierto? Eso es muy típico que lo vemos en casa y, bueno, eso pasa porque básicamente la luz va más lento en el agua porque es más denso que en el aire. Entonces se produce el fenómeno de refracción. ¿Cierto? Y eso lo podemos entender, eso se entendió hace mucho tiempo con la óptica de rayos, ¿cierto? Va una luz, ¿cierto? Con cierto ángulo, incide sobre la superficie donde un cambio de material, o sea, aquí el agua al aire, y dependiendo del qué tan denso es este comparado con el otro, va a salir en un ángulo diferente. ¿Okay? Y eso es lo que se ve aquí. Se ve como como si saliera un ángulo diferente cuando toca el agua, pero en realidad está entero, solo que es un efecto óptico, ¿cierto? Bueno, y esto se puede usar para construir un prisma, que lo quería mostrar aquí. Un prisma es un material que hace que se refracte la luz con un ángulo diferente dependiendo de su longitud de onda, de su color. Entonces para eso hay que apagar la luz un poco para que se vea. No, esa. Esta no. La más cercana. Esta, sí. Entonces aquí tenía, por ejemplo, voy a usar la luz del LED, que es blanca, y espero que se vea porque tengo que ponerlo más oscuro. Vamos a ponerlo más oscuro. Eso. ¿Se ve ahí? Ahí se ve un poco. Ahí. Ok, se ve como un poco azul, un poco rojo. Es que es más fácil en un papel, pero no se ve, ahí se ve un poquito. Se ve como un poco verde, un poco azul. Ok, no se ve tan bien en realidad, pero bueno. Bueno, pero la idea es eso, que el prisma puede separar los colores de la luz blanca. En realidad no existe la luz blanca por sí, sino que es una suma de muchos colores que juntos se ve como blanco. Y con este elemento, por ejemplo, se puede separar esos colores. Y el arco iris es digamos, un prisma como natural, se podría decir, que es como, bueno, hay humedad en el aire, el agua se comporta como como otro material que hace que se refracte la luz y se separen los colores del arco iris. Bueno, eso en cuanto a la luz. Yo quería hablar un poquito de distintas fuentes de luz, tipos de luz que se pueden producir. Y básicamente los dos como más importantes, los demás hay muchos otros tipos de luz. Por ejemplo, la fuente de radiación térmica, que sería el sol mismo, una bombilla, la fogata de nuestros antepasados y nosotros mismos. ¿En qué se parecerían todas estas fuentes de luz? Okay. Y nuevamente voy a los átomos, las cargas que están en el sol, que hemos dicho que están estas cargas que se mueven y emiten luz, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que en todos estos otros casos también pasa lo mismo. Hay cargas que están moviéndose a una cierta temperatura, en equilibrio térmico, en cierta temperatura. Por ejemplo, aquí pasa una corriente de electrones y esos electrones chocan con los átomos del metal y los calientan. Y hace que se muevan muy rápido, pero a una temperatura 2500 Celsius, que es más baja que la del Sol. Y aquí lo mismo, en la combustión también hay enlaces que se rompen y hacen que se muevan las partículas del combustible, ¿cierto? Y emite a 900 grados y nosotros mismos 36 grados, que son nuestras moléculas que nos forman nosotros mismos, que están moviéndose un poquito. Están en cierto equilibrio térmico. Y esto se puede entender, ¿cierto? Se ha medido y se puede hacer teoría. Y por ejemplo, este es el espectro de cuánto luz emite un cuerpo que está a una temperatura dada. Y esta es la longitud de onda de esa emisión y la intensidad. Entonces, por ejemplo, el caso de aquí es el caso del Sol, que está a 5500 grados Celsius, que sería esto de aquí. Entonces aquí vemos que el Sol emite mayor parte en luz visible, que es lo que podemos ver, y el máximo está en el amarillo. Por eso lo vemos de ese color más o menos amarillo. Pero también emite en verde, emite en naranja, en rojo, en violeta, y también emite en ultravioleta y emite mucho también en infrarrojo, a esa temperatura. Eso lo podemos ver. Luego, si empezamos a bajar la temperatura del cuerpo, por ejemplo, una bombilla a 2500 grados Celsius del metal, el máximo está en infrarrojo. Por eso la mayoría lo emite en calor. Ahí podemos ver la explicación de por qué emite tanto calor. Y emite un poquito de rojo y también otros colores, por eso se ve medio rojizo. Pero no está optimizado porque emite mucho calor. ¿Okay? Y si nos vamos más bajo, el máximo está cada vez más hacia acá, y por ejemplo este emite casi puro calor y nosotros ya igual. Ya no metimos nada visible, puro infrarrojo y muy poquitito, porque se va cada vez como la intensidad se va disminuyendo con disminuir la temperatura.
Esas son las fuentes térmicas, y así es como en el Sol. Y la luz fuente térmica es como una luz desordenada, que significa que emite luz para todos lados con muchas frecuencias diferentes, cosas así. Entonces, ahora quería hablar de una fuente, la fuente de luz láser, que es, al contrario de la otra, es una fuente muy ordenada de luz, que voy a explicar qué me refiero con ordenado. Y también amplificado, o sea, muy potente, como había mostrado antes aquí. Entonces, ¿cómo funciona un láser? Yo voy a explicar el principio fundamental. Y claro, hay muchas formas, tipos de láser, pero el primero que se hizo, digamos, primero y más importante son dos espejos. ¿Ok? Uno que es 100% reflectante, que estaría, por ejemplo, aquí en el láser, en un lado, y el otro que es 99% reflectante, un poquito menos que 100%. Cosa que deje pasar la luz, por ejemplo, ahí, para allá. Entonces, este es el espejo 100% reflectante y el otro es el que es un poquito parcialmente reflectante. Y entre medio necesitamos un medio de amplificación, que es lo que está acá adentro. ¿Ok? Que sería el caso más simple, un gas de átomo. Aquí no hay un gas de átomo, porque es más moderno, pero en principio se puede hacer con un gas de átomo y el principio es el mismo, porque si no, un gas de átomo tendría que tener como un tubo así gigante y no podría traerlo. Pero, y tiene que estar a baja temperatura, porque si estuviera muy alta la temperatura sería de nuevo una fuente térmica como antes, estaría moviéndose muy rápido los átomos, tienen que moverse, pueden moverse un poco, pero no mucho. Idealmente nada, pero bueno, no es posible tampoco. Entonces, ahora aquí, al lado derecho, voy a hablar de la parte abstracta, de cómo funciona aquí la parte de la física, de acuerdo a la física cuántica, porque funciona el láser importante con el principio de la física cuántica. Entonces, ahora me imagino, esto va a ser dentro de uno de los átomos que está dentro del gas, que está aquí. ¿Okay? Esto va a ser un átomo, y un átomo tiene un núcleo que va a ser positivo, y el electrón, que es una carga negativa y gira en torno a él. Entonces, según la física cuántica, el electrón no se puede mover de cualquier manera, sino que para que sea estable tiene siempre una órbita mínima donde puede estar que gira, digamos aquí, o está más o menos por ahí, pero al hacerlo aquí no emite radiación, solamente gira ahí, se mantiene, pero no emite nada. O sea, si estuviera aquí, todos estos átomos están en el estado fundamental, no emiten nada de radiación. ¿Ok? Pero yo puedo ponerle ahora una descarga eléctrica al medio, electricidad, y hacer que estos átomos se muevan rápido, que ganen energía, absorben esa energía. Al absorber la energía, el electrón salta del estado de mínima energía a uno un poquito más alto. Y tiene esa energía. Por eso todos los átomos que están morados. Y aquí el electrón puede moverse aquí y tampoco va a emitir radiación. Pero lo importante es que en la física cuántica el punto clave es que solo emite radiación cuando el electrón salta de un orbital de mayor energía a uno de menor energía. Ahí emite un fotón, que se llama una partícula de la luz. Y la energía de ese fotón es justo lo que se lleva de la diferencia de energía que le sobra. Se la lleva, o sea, el electrón pierde esa energía y justo esa energía se la lleva el fotón en radiación. Y lo importante es que la frecuencia de ese fotón que sale de esa luz, la frecuencia va a ser proporcional a la diferencia de energía. O sea, si yo quiero que la frecuencia de mi luz sea muy grande, necesito que esa energía la diferencia sea muy alta, por ejemplo. Y cada vez que emita el fotón siempre va a ser la misma frecuencia. Por eso es muy preciso, porque yo puedo diseñar mi medio con unos átomos de cierto tipo, que tengan una transición de tal tamaño, y siempre van a emitir el mismo fotón a la misma frecuencia. Esa es la gracia del láser. Entonces, emite el fotón y después sigue moviéndose en su estado fundamental, después de haberlo emitido. Y esto... ahora tenemos varios átomos que están excitados y otros que están en estado fundamental que no pueden decaer. Entonces supongamos que de repente decae uno, espontáneamente decae uno, emite un fotón y eso se empieza a propagar por el medio. ¿Okay? Y luego, al emitir uno, hay otra cosa que se llama la emisión estimulada, que hace que al haber fotones propagándose, la probabilidad de que otro decaiga es mayor. Entonces, después emite otro más, el que iba más otro más. Y luego esto se refleja en el espejo, vuelve a interaccionar con el otro átomo y hace que emitan más así. Y todos van emitiendo más fotones hasta que se llena de fotones y llega a salir del espejo. ¿Cierto? Y eso sería lo que pasa aquí. Entonces, y sale el espejo. Y lo que sale aquí, que se ve muy intenso, en realidad es una parte muy pequeñita de la luz que está dentro, se podría decir. O sea que está mucho más intenso. Así funciona el láser, al principio básico, de manera simplificada, y es una luz muy pura y ordenada porque todos los fotones que salen son iguales. Por eso tengo este es verde y la longitud de onda es del verde y no es como el blanco que tenía otro que era más de todos los colores. Esto se parece, ¿cierto?, a la espada láser de Star Wars, como esta, pero aquí vemos que ya hay una cosa que no es real,
que es que no se puede hacer un láser como que frene, digamos, así como ahí, sino que se va a propagar, porque si no necesitamos un espejo. Entonces, por ejemplo, si el espejo fuera totalmente reflectante, ahí podría ser como una espada láser, pero no saldría la luz, entonces no se podría hacer así, en la vida real. Bueno, entonces ahora quería decir, yo dije que la luz del láser es una luz ordenada, pero ¿cómo sabemos qué tan ordenada? ¿Qué refiero con ordenada? Entonces, la comparo con la luz térmica. Y el punto para esa comparación está el experimento de la doble rendija, que significa que una luz, un emisor de luz, emite luz y pasa por una rendija aquí, que la rendija tiene que ser más pequeña que la longitud de onda, y al pasar por esta rendija es como que se vuelve a emitir un efecto de onda, se llama difracción, se vuelve como a emitir más onda y luego estas interfieren y se suman y generan un patrón de interferencia aquí. Y eso se puede ver claro cuando la luz es ordenada, cuando tiene, digamos, coherencia. Entonces eso lo quería mostrar, porque quizás comparar el láser, por ejemplo. En el láser esto sería una red de difracción, que es como esa ranura, pero con mucho más ranura. O sea, no solo dos, tiene muchas. Entonces, por ejemplo, lo hago pasar por aquí, pero está ahí uno, y lo paso por aquí, y veo varias. Y siempre la del medio es más intensa, y las que van por los lados son más débiles, más débiles, más débiles. Eso parecía un patrón de interferencia de ese estilo. Y eso lo puedo ver con el láser muy claro. Ahora, lo intento con esta otra luz que es más desordenada, del LED, ¿cierto? Y bueno, aparte que tendré que apagar la luz, pero aún así lo he intentado y no, ¿cierto? Se ve como la sombra, pero no se alcanza a ver esa interferencia porque es luz más desordenada. Es menos coherente, se llama. Esa es la idea. Entonces, bueno, eso es para explicar como algunas fuentes de luz, cómo se propaga la luz. Y ahora, para finalizar, quería hablar como de aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, que usamos la luz a veces sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta. Por ejemplo, el láser tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. En la industria se usa, por ejemplo, para cortar metales. O sea, no es este mismo láser, ¿cierto? Porque no es tan potente, pero es un láser especial que tiene una potencia gigantesca y logra cortar metales incluso, o potencia un poco más débil, puede cortar tela. En la industria textil se usa. Pero claro, aquí necesita menos potencia, pero más precisión. Entonces, se puede construir un láser diferente. Y aquí en medicina, incluso para operar los ojos, por ejemplo, cauterizar heridas, qué sé yo, también se te puede hacer con láser, pero de nuevo, más preciso y menos potente. O sea, no va a hacer más daño que lo que va a curar. Entonces, se puede crear láser específico para cada aplicación. También se usa el láser, por ejemplo, para hacer mapas en la topografía. O sea, por ejemplo, como tiene mucho alcance y está como muy colimado, puedo enviar luz con este aparato y rebota y se refleja. Y con eso puedo ver a qué distancia está y hacer un mapa. Por ejemplo, se puede ver un mapa de un terreno o en este caso, esa imagen que encontré como de un puente. ¿Ok? El código de barra, esto ya es algo típico de los supermercados, ¿cierto? Que el láser tiene como la precisión para poder leer estas rayitas que están muy juntas, que a veces no podemos verlas con los ojos, pero el láser sí lo puede leer. O la impresora láser, que no vemos el láser donde está dentro, pero hay un láser que... ¿Por qué son tan rápidos? Porque hay como una sustancia química que el láser lo calienta muy rápido y eso como que lo imprime en el papel y sale calentito, ¿cierto? Cuando sale la impresora láser moderna. Y es muy rápido. Bueno, eso era aparte. En la comunicación también nos sirve el láser y la fibra óptica. La fibra óptica sería como una cañería para la luz, sería como un cable para la luz. Y lo tengo aquí porque eso se me rompió de la casa, por ejemplo, del wifi, o si va con fibra óptica para que el internet vaya más rápido, se propaga la luz, que es más rápido que la electricidad. Y lo importante es que tiene muy pocas pérdidas, porque funciona una cosa que se llama reflexión total interna, que se elige el medio de tal manera que se refleje completo por dentro y nada se refracte, que nada se traspase por fuera, entonces, o muy poquito. Entonces se pueden transmitir por muy larga distancia la luz sin que se pierda de manera apreciable. Y por ejemplo, esto es un mapa que encontré en internet de cómo están conectados el mundo, incluso por debajo del océano, con la fibra óptica para hacer el internet banda ancha, ¿cierto? Aquí, o sea, hay muchos de Estados Unidos y Europa, también de aquí de Estados Unidos a Asia, ¿cierto? También a Sudamérica, África, Australia, llega a todos lados. Y eso hace que el internet sea mucho más rápido, no como antes que era por el teléfono, y ahí ya a veces ni siquiera pueden llamar a la casa porque estaban en el internet, y ahora con esto ya es mucho más rápido. Esto había comentado antes, comunicación por ondas electromagnéticas, que también el mismo tipo de luz, solo que de distinta longitud de onda, como había dicho.
la radio, la televisión, ¿cierto? El wifi, los móviles, los satélites. Por ejemplo, eso son como comunicaciones, cosas que nos sirven en nuestra vida cotidiana a diario. Otra cosa que vi, por ejemplo, cámaras digitales y sensores. Y aquí funciona una cosa que se llama el efecto fotoeléctrico, que es que va la luz y llega a un cierto material que tiene electrones más o menos libres en la superficie del material, y la luz es capaz de chocar con estos electrones y arrancarlos del material, los fotones, digamos. Y es una cosa igual que Einstein estudió, el efecto fotoeléctrico. Y estos electrones que salen se pueden conducir en un circuito eléctrico y ya codificarlos como, no sé, como por ejemplo en una cámara fotográfica para codificar qué longitud de onda recibió, en qué color, para hacer una foto, para un sensor de luz con movimiento, no sé. Y aquí era una foto que me gusta a mí como de qué tan rápido puede ser una foto, sino para ver incluso una bala, una foto real, de que va una bala, incluso una manzana, la atraviesa una manzana y se alcanza a ver la bala completa como una foto. Y bueno, y para hacer un vídeo necesitamos muchas fotos, ¿cierto? Una tras de otra muy rápido para que se vea el movimiento. Y eso sería una cámara común y corriente que, bueno, ahora son común y corriente de ahora, que es una GoPro, esa que se pone en la cabeza, se tiene que crear un paracaídas, no sé, para poder grabar ahí lo que quiera. Paneles solares, también que funcionan al mismo principio del efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Que es algo que puede usar la luz y convertir esa luz en energía eléctrica de la misma manera. Llegando a la luz y desprendiendo electrones del material y eso conduciéndolo por un circuito, ¿cierto? Es un poco caro la inversión inicial, pero después, en principio, si hay mucho sol, como en España, por ejemplo, eficiente. Y se puede hacer cada vez, investigan para hacerlo cada vez más eficiente. Bueno, esas son algunas de las aplicaciones en la vida cotidiana que se me ocurrieron, y ahora quiero hablar un poco más para qué sirve la luz, para ver un poco más allá, digamos, con investigación un poco más allá. Y, por ejemplo, nos sirve la luz y la onda electromagnética para conocer el espacio exterior usando telescopios, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, usamos un espejo muy grande que colecciona mucha luz en un punto, por eso se lo aumenta. Y con eso logramos ver cosas que están muy lejos, o esto es un arreglo de antenas de radio que funcionan todas juntas y también amplifican ondas de radio, por ejemplo. Y podemos ver, por ejemplo, estudiar el Sol, podemos estudiar el planeta y también si hay otros planetas en otras estrellas, exoplanetas, ¿cierto? Estudiar supernovas, que son explosiones de estrellas de neutrones, que es lo que queda después de haber explotado una estrella. Todas esas cosas podemos saber si queda al menos de pensar que existen o al menos intentar ver si es cierto o no, teniendo telescopio, que es una manera de tener información más allá de la Tierra. Y nos sirve también para entendernos mejor a nosotros. Y ahora, mirando el mundo pequeño, podemos inventar los microscopios, ¿cierto? Con la luz primero, que la biología nos sirve para ver las células, y ya estamos hablando de microscopios modernos, que no funcionan con luz, sino con otro tipo de onda. La química, esto igual lo vi que me sorprendió, que incluso se pueden ver moléculas completas, o sea, moléculas se pueden ver incluso igual como se dibujan en los libros, se pueden ver de manera indirecta con unos microscopios de fuerza atómica, que se llaman unos modernos. Y en la física de materiales también se puede usar estos microscopios modernos para ver átomos incluso en los materiales, capas, cosas del grafeno, cosas que están investigando, y se puede no solamente para verlos, se puede usar para manipular y crear nuevos materiales, cosas así. Todo eso gracias a nuestro entendimiento de la onda electromagnética. Y por último, para cerrar, también sirve para controlar cosas del mundo microscópico, no solo para verlo, para controlar. Por ejemplo, la biología, las pinzas ópticas, que por lo que se ganó el premio Nobel hace un poco, una persona, por el descubrimiento de esto, que es usar el rayo láser focalizado para sujetar una célula y moverla. Porque sin tocarla, o sea, realmente con una pinza pero hecha de luz, se va a mover una célula. Y en la química, ahora con láser ultra rápido, pero muy, 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 muy rápido, pueden fotografiar incluso una reacción química, o sea, cómo se mueve un electrón dentro de una molécula, y no solo fotografiar, también controlarlo. O sea, está en investigación, pero esto lo saqué de un paper, por ejemplo, de una imagen de que lo hicieron en experimento, y también en lo que trabajo más yo, que son las tecnologías cuánticas, que usamos la luz para atrapar átomos, por ejemplo, y aparte luego para enfriarlos, para ponerlos a temperatura muy baja para que no se muevan tanto y tenga efectos cuánticos importantes, y manipular los átomos y codificar información en los átomos, hacer información cuántica y lo que estamos en el computador, en el ordenador cuántico y todo eso. Eso es otra aplicación, pero pueden inventar montones de más. Eso es, entonces el poder de la luz era eso, era como una idea de cómo nos afecta la luz en la vida cotidiana, cómo se genera, porque a veces siempre decimos, la luz va ahí, pero en realidad, ¿cómo sale? Y en realidad siempre hay una cierta carga eléctricas que hacen algo que eso emite la luz. Y también la importancia de investigar sobre esto, de querer entender un poco más allá, que al final nos permite crear dispositivos y cosas que nos mejoran nuestra calidad de vida.
Muchas gracias.